El Comando Sur se encuentra trabajando en las operaciones para despojar a Nicolás Maduro del poder. Los venezolanos atraviesan una grave situación gracias a las insolencias de Nicolás Maduro. Esperaremos la orden del presidente Biden para ordenar el despliegue máximo de mi tropa para la expulsión del régimen de Miraflores. Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores, para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Mucha atención, aumenta la presión sobre el régimen chavista. Hace pocas horas la oposición venezolana impuso un referéndum revocatorio para derrocar a Nicolás Maduro del poder. El informe fue revelado por el exgobernador César Pérez, quien además confirmó que todos los sectores, tanto políticos como sociales, se han unido a este nuevo plan para ir en contra de Nicolás Maduro, ya que lo tildan de dictador porque pasa por encima de los derechos humanos. Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Nos convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve a el ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. También por otra parte se están conformando agentes de la Fuerza Armada Bolivariana, quienes anunciaron que impondrán una especie de resistencia profesional para derrocar al dictador venezolano. Así como lo escuchan, los propios militares de Maduro han optado por traicionarlo. Nicolás Maduro se encuentra a punto de ser expulsado y puesto en prisión ante la justicia norteamericana. Ya la administración de Biden impuso una fuerte advertencia al régimen de Maduro, afirmando que tiene autorización de cualquier mecanismo para finalizar con su usurpación de poder que impone en Venezuela. Con ayuda de los países tanto latinoamericanos como europeos, se logrará expulsar al autocrático mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene fecha límite para sacar a Maduro y por eso anunció de que Nicolás Maduro tendrá que dejar el cargo por los medios pacíficos o se va a utilizar la última carta que tienen, y es la inminente intervención de carácter militar. La DEA y la CIA confirman que ya se encuentran en Caracas preparados para capturar al autocrático mandatario. Solo se necesita la autorización final para que la comunidad internacional dé el visto bueno y toda la maquinaria active sus mecanismos para imponer un golpe contundente que acabe definitivamente con la autocracia en Venezuela. También por otra parte nos llegó información de los países quienes han catalogado a Maduro como una amenaza internacional, ya que dice tener armas de destrucción masiva que podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Esto representa un peligro para la seguridad nacional de Colombia y Brasil, quienes son los principales aliados del gobierno estadounidense. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Por otra parte, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, instó a las estructuras políticas de Caracas del grupo que lidera a salir a la calle al encuentro de la gente, a presentar el llamado Acuerdo de Salvación Nacional, que contempla negociar con el régimen para buscar una salida a la crisis del país. Vamos a la calle a presentar el acuerdo y salvar a Venezuela juntos. Vayamos al encuentro de la gente y convoquemos el Acuerdo de Salvación Nacional. No podemos dejar a nadie atrás, tenemos que llegar todos juntos, dijo el líder opositor Guaidó durante una reunión con miembros de la oposición. Continuemos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más.
El encuentro insistió en que es fundamental y elemental para lograr la mayor y mejor unión posible para avanzar en el objetivo de conseguir el cambio político que urge en el país para poner fin a la crisis que se agudiza cada vez más. El expresidente del Parlamento, que señaló que en el Acuerdo de Salvación Nacional caben todos, recordó que el mismo debe cumplir con un cronograma de elecciones libres y justas que incluya presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional. Además, debe incluir la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra la crisis sanitaria, garantías para todos los actores de la fuerza democrática y el chavismo, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela y la liberación de los presos políticos. También debe permitir, según Guaidó, el regreso de los exiliados de justicia transicional y, a cambio, ofreció incentivos al régimen que incluyen el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de objetivos fundamentales del acuerdo, algo que no depende del opositor sino de los países que las impusieron. El ex legislador piense cuanto antes con una agenda integral que ayude a conseguir una salida a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. En un comunicado, la plataforma indicó que para enfrentar la crisis y conseguir una salida política se debe comenzar cuanto antes un proceso de negociación con una agenda integral y que este proceso esté apoyado por los sectores del país así como la comunidad internacional. Y siempre hemos dicho lo siguiente sobre sanciones, que no tiene que ser para siempre. Siempre hay una manera de levantamiento de las sanciones, siempre y cuando haya una ruta para elecciones libres, justas y verificables. Cuando hay condiciones para que todos los venezolanos puedan participar en su vida política, económica, social, cuando no existen presos políticos, cuando los partidos políticos puedan participar en lo demás. Hemos sido muy claros. De hecho, nuestra política ha sido constante. Lo que había cambiado es que el régimen en este momento está moviendo para una negociación entre venezolanos liderado por el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a acompañar ese proceso, estamos evaluando el proceso y vamos a ver cuáles son los logros y de ahí opinamos. Que se alcance un acuerdo que permita aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, que contribuya con la reinstitucionalización del país, que contenga un cronograma electoral con condiciones y que permita que los venezolanos podamos decidir libremente nuestro futuro, agregó. Los opositores de estas organizaciones, junto a una treintena más, se anunciaron como un bloque el pasado 21 de abril para lograr elecciones libres en Venezuela. Hace unos días atrás, Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, manifestó su intención de buscar una negociación con el régimen. Estados Unidos fue uno de los principales países en mostrarse a favor de esta iniciativa. La embajadora norteamericana ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, trasladó a representantes de la oposición venezolana el apoyo de Washington a una solución negociada para la crisis que lleve a unas elecciones libres y justas, según informó su oficina. Thomas-Greenfield, quien viajó a Ecuador para encabezar la delegación de Estados Unidos en la investidura de Guillermo Lasso, se reunió con el líder opositor venezolano Leopoldo López y con Julio Borges, el representante para asuntos exteriores de Guaidó. La diplomática subrayó en la cita el apoyo de Estados Unidos a una solución negociada que lleve a elecciones libres y justas en Venezuela, según indicó un comunicado la portavoz de la misión estadounidense de Naciones Unidas, Olivia Dalton. Las dos partes se mostraron de acuerdo en la importancia de impulsar el consenso internacional en apoyo a un retorno a la crisis democrática, a la crisis humanitaria y los derechos humanos de los venezolanos. Thomas-Greenfield en ese sentido recalcó el compromiso de Washington para apoyar al pueblo de Venezuela. El mensaje de la embajadora estadounidense se va en línea con lo expresado hasta ahora por la administración de Biden, que ha defendido la necesidad de una solución integral y negociada a la crisis venezolana con el objetivo de que se celebren unas elecciones libres. El gobierno de Biden hasta ahora no ha modificado su política hacia Venezuela respecto a su predecesor Donald Trump y sigue reconociendo como mandatario interino a Juan Guaidó, quien se proclamó como tal en enero del 2019 tras las fraudulentas elecciones organizadas por la dictadura de Nicolás Maduro en el 2018. En febrero pasado, la administración de Biden señaló que no esperaba establecer un contacto directo con Maduro en el corto plazo e indicó que seguía reconociendo a Guaidó como su interlocutor. Y por último, el dictador venezolano Nicolás Maduro, en calidad de presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, explicó que las bases de la formación chavista serán las que designen internamente candidatos a las elecciones regionales y locales que se van a celebrar el día 21 de noviembre. Durante una reunión con los veteranos y las juventudes, informó hace varios días atrás que se desplegarán los vicepresidentes del partido en todo el país y los próximos días se presentará el documento final con los candidatos. Insistió en la participación activa de las bases del PSUV
de cara a los comicios y señaló que con ellas está debatiendo la propuesta del método para las elecciones del 21 de noviembre. El autócrata explicó que se ha designado una comisión interna que llevará las riendas del proceso de consulta ante los próximos días. Dentro de la formación chavista se abrirá, según detalló Maduro, un periodo